Bueno, vamos, buenas noches. Vamos a este tercer segmento y último de la parte de robótica, que es interfaz y manejo de materiales. Vamos con son tres segmentos, que es comandos, bucle y velocidad, interconexión, entrada y salida y manejo de materiales. Siempre con un poco en la parte de programación también como el anterior. Vamos acá con el objetivo 1. Escriba la operación de los comandos, lo que es la etiqueta y lo que es la derivación. Bueno, todos los comandos label y branch, los robots solamente necesitan repetir sus secuencias una y otra vez. Para hacer esto, los lenguajes de programación del robot tienen dos comandos disponibles, que son el de etiqueta y el de derivación. El de etiqueta, el comando de etiqueta se utiliza para marcar una posición en el programa como un punto de referencia al cual puede regresar al programa. El comando debe ser seguido por una etiqueta que es única dentro del programa. Hay variaciones de dicho comando como tag. Tag es un comando y se traduce en español como etiqueta. Estas son los nombres de etiqueta o los comandos. Comando de la posición 1, posición 3, posición 1, posición 2. Y estas son un programa muy sencillito de movimiento de un robot. Bueno, pues acordémonos que un programa es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica con un PC y con un controlador, y también la definición del controlador. Definiciones que ya tenemos. Vamos con la derivación. El comando de derivación ocasiona que el programa del robot salte a la línea del programa que contiene la referencia a label. El comando debe ir seguido por el nombre de la etiqueta a la cual va a saltar. Y hay variaciones de estos comandos tales como go to, ir a, o jump to label, saltar a la etiqueta, como están acá. Ok, repasemos el de etiqueta y el de derivación. Ok, continuamos. Ejemplo de etiqueta y derivación. El programa ejemplo del robot mostrado tiene un comando etiqueta en la línea 1 y un comando de derivación en la línea 4. Los dos comandos van seguidos por el mismo nombre de etiqueta. Cuando se ejecuta la última línea, el programa saltará a la línea 1, causando que el programa se ejecute continuamente. Si ustedes ven esto, vamos a darle clic para ponerlo a trabajar. Vean que se mueve a la posición 1 y después se mueve a la posición 2. Otra vez, posición 1 y posición 2. El branch es que hace la derivación otra vez a la posición 1 y a la posición 2. Y la etiqueta empieza a mover el brazo, o el de move arm. Este sería un programa muy sencillo. Este sería como mi primer programa. Ahí, todo basado en un simulador. Aquí está la definición de programa y de controlador. Vamos a continuar. La competencia 1, ingresar un programa de robot que utilice los comandos etiqueta y derivación. Bueno, esto no lo hacemos porque ya se sabe que se tiene que tener esto que es el Pegasus o el brazo robótico para hacer las pruebas. Las competencias las voy a tener, pero no vamos a desarrollar nada con respecto a esto porque esto es trabajo de taller. En este procedimiento usted creará un programa continuo de robot usando los comandos etiqueta y derivación. Para esto se utiliza pues una estación de trabajo, se le da clic acá y se tiene la etiqueta, pero no la competencia, pero no lo vamos a hacer. Describa la operación de los comandos de programa, speed, velocidad y delay, que es el retraso. Entonces la necesidad de un control de la velocidad del robot. Dice aquí, aunque si se utiliza un robot a su máxima velocidad incrementa la productividad, no siempre es práctico hacerlo. Por ejemplo, en una aplicación como la de cargar partes de una máquina fresadora, es posible mover el robot a su velocidad más rápida cuando pasa del suministrador a la máquina.
Una vez que el robot se aproxima a la posición de sujetar o insertar en la máquina fresadora, debe bajar su velocidad para mejorar la exactitud cuando se coloca la parte en la máquina. Entonces vamos a verlo aquí. Este tiene una posición de sostener, bueno, esperar que abra, ingresa, sostiene y después suelta. Lógicamente tiene dos movimientos de giro, posición 1, posición 2, la posición de colocar y después de soltar, utilizando casi que todos los grados de libertad del robot. Vamos a continuar. Entonces, comando de velocidad. Para cambiar la velocidad del movimiento del robot, usa el comando de velocidad. El comando de velocidad determina la velocidad del robot para todos los subsecuentes comandos de movimiento del programa. El comando debe ser seguido por la nueva velocidad. Ejemplos de variaciones incluyen el VCTRL y el SVL. Vemos aquí en el controlador los comandos de velocidad de 255 a 50. Aquí vemos que se mueve a una cierta velocidad y aquí decrementa esa velocidad. Ponemos un retraso y después empezamos con otro movimiento otro movimiento en la topología de lo que se haya programado. Igual, bueno, aquí otra vez el concepto de programa, el concepto de controlador que ya lo tienen. Necesidad de retrasar al robot. Además de cambiar la velocidad de movimiento, otro requerimiento frecuente en un programa del robot es detener el brazo por cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, un proceso de terminación de una parte donde las partes deben ser sumergidas por un robot en un baño de solución limpiadora. El programa del robot debe mover la parte dentro del baño y luego parar por un cierto periodo de tiempo antes de retirar la parte. Veámosla ahí. Esto es bueno, con el efector final llega a la pieza, se mueve hacia la izquierda, lo sujeta, lo sumerge, lo saca y después lo coloca en la banda. Este sería pues un buen proyecto, hacer un robot que simule esta tarea. Bueno, aquí en los diferentes segmentos que se van explicando de estas tres partes de robótica que finaliza con este módulo, pues se ven muchas formas de hacer programas que se podrían hacer simulados, todos con tareas diferentes. Comando delay o retraso. El comando retraso pausa el programa momentáneamente, deteniendo la acción del robot. El comando debe ir seguido por la cantidad de tiempo que se aplazará y las variaciones incluyen el wait, esperar, y el pause, que es la pausa. Aquí lo vemos, ponemos un delay o un retraso. Esta es la competencia 2, ingresando un programa de robots para que utilice los comandos de velocidad y de retraso. En este procedimiento lo que se quiere es un programa de robot mediante los comandos de velocidad y retraso. Es básicamente hacer este programa y ver cómo responde el robot. Igual con la estación de trabajo, igual lo vamos a saltar porque no vamos a utilizarlo. Igual se necesita la competencia para hacer esto. Diseñar un programa de robot que utilice los comandos bucle, velocidad y retraso para mover. En este caso es una competencia más. Descripción general de los procedimientos. En este procedimiento se diseñará un programa de robot que simule una operación de inversión como la que tenemos aquí en la animación. Entonces se utilizaba la estación de trabajo igual. La competencia se tiene, pero no se tiene el equipo. Vamos a hacer la autoevaluación. Me dice acá, en esta primera autoevaluación, es un comando utilizado para marcar una posición de un programa. El comando se utiliza para saltarse parte de las instrucciones o repetir un conjunto de instrucciones. Hasta los robots usualmente necesitan repetir sus una y otra vez. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Entonces aquí dice que es un comando. Acordémonos que sería un tag, una etiqueta. Entonces aquí la etiqueta es un comando utilizado para marcar una posición en un programa.
Dice, el comando se utiliza para saltarse parte de las instrucciones o repetir un conjunto de instrucciones. Bueno, es un branch, es un salto. Básicamente es una derivación. Vamos a ver, aquí tiene que estar acá. Una vez que el robot se aproxima a la posición de sujeción o inserción en la máquina fresadora, debe bajar su velocidad para mejorar, yo diría que la exactitud cuando se coloca la parte en la máquina, pero no veo la palabra exactitud, ¿no? Tiene que ser entonces precisión, porque es aproximado. Exacto no es exactamente una posición entera. El comando retraso pausa el programa y deteniendo la acción del robot. Eso es un momento, es un lapso de tiempo, esto es momentáneamente. Y los robots usualmente necesitan repetir sus tareas, en este caso pues las rutinas. Bueno, no los veo, pero en este caso serían secuencias de trabajo una y otra vez. Bueno, y ahí está la autoevaluación, lista. Objetivo 3, explicar la función de las entradas y salidas digitales de un robot. Entradas o input o output. Para que un robot sea útil debe ser capaz de comunicarse con o controlar otras máquinas y dispositivos. Bueno, aquí vemos cómo viene lo que hace es pintar. El tipo más básico de comunicación es a través de señales de entrada y salida que se prenden y se apaguen. Estas señales se llaman discretas o digitales porque solo tienen dos condiciones posibles, encendido o apagado. Dispositivos de entrada. Ejemplos de dispositivos que proveen señales de entrada son interruptores de posición, sensores electrónicos y pulsadores. Estas señales pueden ser usadas para detectar si una parte está en el lugar, si las herramientas están presentes o un molino de CNC está terminando. También pueden ser usadas para encender o parar una máquina o un ciclo de robot. Dispositivos de salida incluyen válvulas magnéticas, operadores por solenoides, luces indicadoras y reguladores de motores eléctricos. Se asemeja mucho esto a lo que son los actuadores. Ejemplos del uso de las señales de salida son encender un alimentador vibratorio, encender otra máquina o sujetar una parte en un accesorio. Básicamente la parte móvil, la parte que se ve, la parte abstracta no responde necesariamente a esta parte. Ejemplos de entrada y salida de un robot. Para entender cómo funcionan los dispositivos de entrada y salida con robots, examine este ejemplo que muestra un robot interactuando con dos dispositivos de entrada y salida, un sensor de entrada que detecta partes y un sujetador neumático que sostiene la parte. Cuando una parte de la cinta transportadora interrumpe el haz del sensor, esto indica que la parte está en su lugar y está lista para ser levantada por el robot. Este sensor le manda una señal al robot para levantar la parte. El robot recibe esta señal de entrada y está instruido para colocar la parte en el accesorio de sujeción. Después de que el robot coloca la parte en el accesorio, el programa instruye al controlador para encender la señal de salida para la sujeción, lo cual energiza el solenoide ocasionado que la abrazadera se cierre. Entonces, bueno, aquí tenemos el concepto de programa, el concepto de controlador, que ya lo tenemos. Entonces vamos a ponerlo a correr. Viene la parte, el robot ya se le enseñó, coloca esta parte, la devuelve, la pone para que se retire. Ven, esto sería otro proyecto, aparte de inversión, es hacer una simulación que haga esto. Este sería el problema y la simulación sería hacerlo. Igual, dependemos del simulador, pero de aquí de una vez les da ideas para que hagan proyectos. Vamos a verlo más en grande. Aquí tenemos el sensor, lo detecta, lo lleva al sujetador de partes. Aquí lo que hace es como moldearlo y después lo saca. Este es básicamente el entorno donde el robot se mueve. Entonces el movimiento es casi que un solo eje. Nada más utiliza el primer eje de movimiento en el perímetro circular o en la circunferencia y después usa el efector para sujetar y soltar.
Interfaz de entrada y salida. La parte del controlador conecta a los dispositivos externos discretos. Se llama módulo de interfaz digital de entradas y salidas ES. Este módulo se puede localizar en el panel externo o dentro del controlador. Competencia 4. Conectar dispositivos digitales de entrada y salida en un controlador de robot. En este caso se pretende que se conecte un pulsador y un foco de indicación a la interfaz de entrada y salida del robot. Por ejemplo, en este caso un Pegasus, pero recordemos que puede ser un KUKA, un Mitsubishi o cualquier otra marca. Igual nuestra estación de trabajo, que es donde se realizarían las pruebas. Lógicamente se necesita un robot industrial y aquí pues saltamos la competencia. Se tiene, pero no se realiza por la escasez de equipo físico. Objetivo 4. Describa la función de una estación del operador del robot. Función de una estación del operador del robot. Una estación de operación del robot permite al operador controlar y monitorear el progreso de la célula de trabajo robótica. El operador, una persona que opera una máquina, que es esta persona de acá. Esta es la estación del operador. Igual, usted lo que hace aquí es que lo pone en la animación, toma la parte, la sumerge y pues puede ser que sea una pintura anticorrosiva para un procedimiento. Es decir, pueden ser muchas cosas. Como le digo, ya vimos, sería como un proyecto, y vimos el anterior, que era de colocar la pieza. Esas son ideas para ustedes. Objetivo 4. Describa la función de una estación del operador del robot. Una estación del operador del robot regularmente incluye dispositivos de operación manual como pulsadores que el operador usará para encender y apagar el robot. Los dispositivos de salida, tales como los focos, pueden ser utilizados como indicadores cuando el ciclo de trabajo se ha completado o ha sido interrumpido, y cada dispositivo individual está conectado a la interfaz digital de entrada y salida de los controladores del robot. Entonces, por ejemplo, en esta estación, en este panel view, por ejemplo, aquí tenemos un paro de emergencia y podemos controlar el robot con varios dispositivos de entrada y dispositivos de salida como luces o un semáforo, por ejemplo. Competencia 5. Probar normalmente las entradas y salidas discretas. En este caso lo que se pretende es probar la operación de las entradas y salidas discretas o digitales en el controlador del robot. En este caso, bueno, igual siempre se van a necesitar de su estación de trabajo, de la competencia para hacerlo. Vamos a continuar. Objetivo 5. Escribir la operación de los comandos de interfaz de entrada y salida con el YT y el write-O. En este caso, los lenguajes de programación del robot incluyen un número de comandos que permiten al robot interactuar con entradas y salidas digitales. Ya habíamos visto uno que es el tag o la etiqueta. Vamos a ver otro, que son los dos comandos de interfaces de entrada y salida más básicos, que son el YT y el write-O. Por ejemplo, aquí tenemos la etiqueta de inicio, mueva la parte. Aquí tenemos, cuando hay un movimiento de alguna parte del robot, tenemos que ver más o menos cuánto dura desplazándose a ese lugar. Entonces usted le mete un tiempo. Después hace el movimiento, escribe cuánto va a durar ese tiempo, por ejemplo, en la salida, le mete un retraso. Eso va mucho en el contexto de lo que se quiere. Entonces el YT, el comando YT ocasiona que el controlador pare la ejecución de las líneas de programa hasta que una entrada específica cambie su estatus a encendido o apagado, y una vez que ocurre este cambio, el controlador ejecuta la siguiente línea del programa. El comando YT va seguido por el número de entrada y el estado requerido para proceder, y las variaciones del comando YT o lo que le llaman el wait input incluyen el wait input, esperar entrada, y read layers. Aquí lo tenemos, el input le dice que tenemos una entrada, espere, hay una entrada y el estatus que está encendido. Ok, paremos un momento y veamos el tiempo, respetemos la información que trae esta función. Y ahora vamos con el write-O, que es la escritura de salida. El comando write-O ocasiona que el controlador encienda o apague una salida específica y continúe ejecutando la siguiente línea del programa.
La salida permanece en estado hasta que es cambiada por otro comando write all. El comando write all va seguido por el número y estado de la salida para establecerlo. Y una variación de este comando es enable, el habilitar. Y aquí tenemos el ejemplo. Competencia 6, ingresar un programa que incluya los comandos del write y el write all. Aquí lo que se pretende es que en este procedimiento se ingrese un programa simple que use los comandos de wait y write. Aquí están haciendo el ejemplo de wait y write. Cuando da el pulso sobrescribe, lee que se mueva otra vez hacia la otra posición. Volvámoslo a ver. Oprime. Lleva un tiempo asociado. Le damos otro pulso donde va a reescribir devolverse. Bueno, tenemos nuestra estación de trabajo y continuamos. Competencia 7, diseñó un programa para un robot que utiliza una estación de operador manual. En este procedimiento se escribe y se programa un programa que utiliza la estación del operador del robot. Para esto es necesario que utilice los dos comandos de entrada y salida que acaba de aprender. Tenemos lo que es el programa, el controlador que ya lo tienen y también el concepto de operador que ya lo tienen. Este es el Pegasus, por ejemplo. Una mejor foto. Y la estación de trabajo. Vamos a la autoevaluación. En este caso, dice, él permite operar el controlador y monitorear el progreso de la célula de trabajo robótica hasta una señal tiene dos posibles condiciones de sentido apagado. Bueno, esta final, viéndolo de una vez, se refiere a una señal discreta o una señal digital. Vamos a ver si aquí está. A una señal discreta. Vamos a la primera. Él permite que el operador controle y monitoree el progreso de la célula de trabajo de robótica. Pues esta es la estación del operador. El comando ocasiona que el controlador detenga la ejecución de la línea del programa hasta que una entrada específica cambie su estatus. Esto lo hace un wait input. Perdón. Ejemplos de dispositivos que proveen señales de son interruptores de posición, sensores electrónicos y pulsadores. Esto tiene que ser entradas. Señales de entrada. La interfaz del operador del robot es una colección de entradas operadas manualmente y dispositivos, y estos son los de salida. Y esta ya la habíamos contestado. Ok, aquí están las respuestas de la segmento 2 en autoevaluación. Ahora tenemos objetivo 6, describe 3 aplicaciones de los robots para el manejo de materiales. Que es básicamente el objetivo de esta tercera parte de robótica. El manejo de materiales es un proceso en el que un dispositivo mueve objetivos de una ubicación a otra. Todas las industrias usan dispositivos para el manejo de materiales de algún tipo, así sea una cinta transportadora, un vehículo guiado automáticamente, una carretilla elevadora, un robot. De hecho, el lugar más común donde usted podría ver un robot es en algún tipo de aplicación de manejo de materiales, o en el video que yo les puse la vez pasada, que era en la industria automovilística. Hay 3 aplicaciones comunes de manejo de materiales para robots, que es transferencia en la cinta transportadora, carga de máquina y paletización. Automáticamente con la transferencia en la cinta transportadora. Los robots se usan frecuentemente para transferir partes o desde una banda transportadora, como lo vemos en esta animación. Toma el objeto o el material. Como son colores diferentes, vamos a suponer que son diferentes tipos de productos. Entonces no solamente tiene que reconocerlo, y esto se hace con primeros de los sensores. Recordemos que para eso están los codificadores en el robot también. Vamos a ponerlo otra vez. Toma un tipo de material. Este viene de diferente color, lo identifica. Y viene este otro tipo de material. Ya sea que lo identifique o preestablecidamente ya vienen ordenados para que él haga el cambio. Carga de la máquina.
Los robots se usan para cargar y descargar todo tipo de máquinas, incluyendo fresadoras, CNCs, perforadoras, tornos CNC, imprentas de taladro, fundición a presión, moldeo por inyección, prensas o incluso máquinas de prueba de tubos de laboratorio. Ponemos la presión y lo que es la fuerza de la parte de neumática. Vamos a la animación. Ingresa, sujeta, sueltas y después sujeta y después coloca. Esta es una actividad que lo hace repetidamente. Vean, observamos la estación, tiene su semáforo. Esto se va a encender, esto va a ser una señal de salida siempre y cuando hay un problema o un error en el proceso. Y la paletización es la estiva o disposición ordenada de materiales o productos en tarimas. Las partes son frecuentemente paletizadas después del ensamble de manera que estén organizadas y listas para el envío. Los robots son máquinas ideales para usar este tipo de operaciones de paletización. Vean que aquí el dispositivo final cambia. Si lo vemos acá, está diseñado para ir paletizando o estivando los productos en una tarima. Esta es de madera y últimamente se usa mucho de plástico. Porque las de madera se pudren, porque generalmente estas pueden quedar afuera de los sistemas de manufactura, donde por medio de montacargas son utilizados en furgones donde se van cargando, pero se pudren y se quiebran, entonces usan de plástico. ¿Okay? Seguridad del robot en la fábrica. Cuando se usa un robot en una fábrica es importante considerar el camino que tomará el robot de un punto a otro de manera que no golpee un objeto o mueva de manera ineficiente. Esto es muy importante porque dependiendo de la velocidad y donde se mueve un golpe a un usuario, una persona es mortal. Vamos a verlo aquí. Este movimiento lógicamente tiene que tener un perímetro de seguridad o utilizar sensores como bandas guarda donde aunque no se vea el sistema, una luz infrarroja puede cortar un sistema y detener el proceso, por ejemplo. Objetivo 7. Describir la forma en que se aplican los robots de moldeo por inyección y mencionar una ventaja. Demanda de materiales plásticos, por ejemplo, la necesidad de reducir los costos de fabricación y el requerimiento de productos ligeros ha tenido como resultado el incremento en la demanda de materiales plásticos. La industria del automóvil, aparatos, juguetes y otras industrias se ha visto beneficiadas por las ventajas que ofrece el plástico. En este caso podemos observar el concepto de fabricación. La manufactura es la fabricación de bienes y artículos. De bienes y artículos mediante maquinaria y a menudo a gran escala y con división de trabajo. Y 2. El proceso de fabricar o inventar algo a partir de materias primas o semiacabados en lugar de ensamblado a partir de componentes prefabricados. Bueno, esto va para el glosario. Lo que es fabricación y lo que es incremento, aumento o disminución en número, tamaño o cantidad. Todos estos objetos de fabricación, ya sean lentes, equipo electrónico, equipo de limpieza o equipo tecnológico, todos estos son demandas de materiales prácticos y en su fabricación intervienen los robots. Entonces un proceso de moldeo por inyección de plástico. Veamos esta simulación, está muy interesante. Muchas partes comunes de plástico se forman mediante una prensa de moldeo por inyección. Entonces vamos a la introducción. ¿Qué tenemos acá? Proceso de moldeo por inyección de plástico. La abrazadera de cierre. La abrazadera hidráulica cierra las dos mitades del molde. El molde está usualmente hecho de acero que ha sido mecanizado en forma del producto a producir o a llevar a cabo.
En esta segunda parte, el proceso de moldeo por inyección de plástico, el plástico es derretido por el mecanismo del tornillo. A esto le llaman reciprocar. Dice que el mecanismo reciprocante del tornillo empieza a rotar, forzando el plástico crudo del depósito hacia el molde. Este es el depósito del crudo, pasa por este tornillo. A medida que el material plástico pasa a través del tornillo, se derrite a medida que la temperatura se eleva, típicamente de 200 a 300 grados Celsius, y rellena el molde en la abrazadera o en la prensa hidráulica. Ahora el plástico se inyecta en el molde por esta salida. El plástico derretido inyectado en el molde conforma la forma del molde y se endurece a medida que se enfría. Entonces el proceso de moldeo por inyección de plástico, el molde se abre. Cuando se enfría, la abrazadera hidráulica se abre para que el producto pueda ser retirado del molde. Esta remoción se hace frecuentemente expulsando la parte. Ahí se vuelve a llenar y ahí sale el molde. Este sería como una simulación, un tercer proyecto. Lo que pasa es que habría que ver si el simulador tiene este tipo de robot hidráulico con prensa. Si no lo tiene, pues estaría difícil hacerlo. Robots con moldeo por inyección de plástico. El moldeo por inyección de plástico puede volverse muy caliente, lo que lo hace una aplicación ideal para el robot. En la aplicación mostrada, cuando el robot recibe una señal de entrada discreta de que la máquina de moldeo de plástico está abierta, alcanza el molde y recupera la parte. Después de que el robot limpia el molde, envía una señal de la máquina de moldeo por inyección para que pueda repetir su ciclo. Es el control del robot y el control del molde. Competencia 8. Diseñar un programa para el robot que descargará una máquina automática. En este procedimiento se preparará una célula de trabajo y diseñará un programa para simular un robot que descargue una máquina de moldeo por inyección. Básicamente un poco lo que con la prensa hidráulica. Ok, vamos un momentico a volvernos. Trae la imagen. Y pues para eso se necesita una estación de trabajo. En este caso pues igual no lo vamos a hacer, solo lo vamos a pasar. La competencia sí se tiene, pero no el equipo. Vamos con la autoevaluación. En este caso, en esta autoevaluación, o en el tercer segmento, nos piden, dice, la necesidad de reducir los costos de fabricación y el requerimiento de productos ligeros ha tenido como resultado el incremento en la demanda. Bueno, en este caso son los plásticos, lo que son los polímeros básicamente. Es un proceso en el que un dispositivo mueve objetivos de una ubicación a otra. Bueno, esto es básicamente el propósito, lo que es el manejo de materiales. En este caso sería algo así como el manejo de materiales. El caliente hace del moldeo por inyección de plástico una aplicación ideal para un robot, correcto, pero esto es por utilización de moldes calientes. En su proceso de moldeo de plástico, una hidráulica cierra las dos unidades del molde. Bueno, esto es como una muesca, básicamente es como un tipo de abrazadera. Y la temperatura típica de plástico derretido, un proceso de moldeo por inyección desde 200 a 300 grados Celsius. Ok. Y esa sería la autoevaluación 3. Ok, aquí es el completado de esta parte. Hasta aquí sería este tercer